Pues buenas noches a todos, todas. Vamos a comenzar con una alabanza. Pati, ¿tenemos algo Sí, preparado? Gracias. Yo te ok. invito a que ahí en tu casita escuches y adores al Señor con nosotros. Tus promesas, eres más que majestad. Solo quiero agradarte. Recibe hoy mi adoración fiel. Tú has sido fiel, fiel. Tú has sido fiel, fiel. Más hermosa que los cielos. Haces tu fidelidad. Eres fiel a tus promesas. Eres más que majestad. Solo quiero agradarte. Recibe hoy mi adoración fiel. Tú has sido 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 fiel, Jesús, fiel. Tú has sido fiel cuando yo he fallado, fiel. Tú has sido fiel cuando todos se han ido, fiel. Tú has sido fiel, fiel. Tú has sido fiel, fiel. Tú has sido fiel. Pues damos gracias a Dios por tener ese tiempo para poder adorarle juntos y darle gracias por las muchas cosas, por las muchas bendiciones que hemos recibido en esta semana.
Cuando entramos a la reunión de los martes en la mañana, la reunión con los pastores de Red Comunión, y algunos de ustedes que nos llegan a acompañar, se habrán fijado que hemos estado preguntando, pues, ¿qué ha hecho Dios contigo esta semana? Platícanos un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia con Dios durante esta semana? Y yo creo que es importante porque de los testimonios nacen las acciones de gracias, de los testimonios nacen también el poder celebrar al Señor porque ha sido fiel, nace también el adorarle porque Él ha sido ese Dios amoroso que nos acompaña todo el tiempo, nos guarda, protege, provee, ¿no? De los testimonios es que nuestra fe también se nutre, porque podemos también animarnos a la fe, al amor y a las buenas obras. Por eso siempre es importante tener un tiempo donde escuchemos qué es lo que Dios está haciendo. Bien, pero los jueves, como hoy, cambiamos un poquito la rutina o cambiamos la dinámica, de manera que quienes nos compartan su experiencia con el Señor, pues sean parte de la misma congregación. Y esta noche, bueno, hemos invitado a Marce y a Lori para que ellas nos compartan esa parte. Y estoy seguro que al escucharles cómo conocieron del Señor, cómo ha sido su caminar con Él y tal vez la parte más que a mí me genera más expectativa es qué ha hecho Dios en estos días en su vida. Sé que todos tenemos un testimonio de cuando nos convertimos. Yo les puedo hablar de cuando hace 43 años conocí al Señor, hermanos. Pero pues ya es como un libro de historia muy antiguo, ya una edición ya muy vieja. Y creo que lo rico, lo más sabroso, es estos testimonios que se dan en esta semana, en este día. Por eso a cada uno de ustedes que les estamos pidiendo compartirnos, les decimos, sí, díganos cómo conocieron del Señor, porque eso nos ayuda a saber de dónde vienes, de dónde venimos. Pero la otra y la cosa más importante es, dinos qué está haciendo Dios el día de hoy. Yo quiero compartir una porción de la Escritura. Esta se encuentra en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Si tienes tu Biblia, por favor, búscalo. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Muy bien. Y dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este es el cierre de la oración del profeta Habacuc, que por cierto tiene otros textos muy, muy hermosos para compartir, pero ¿por qué escribe esto? Bueno, hay un tiempo de juicio de parte de Dios para la nación de Jerusalén, o para la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel, y ese juicio viene por parte de los caldeos, otra nación militarmente poderosa, que los toma, los destruye, los toma cautivos, los destruye, y los lleva a un punto en el que el mismo Habacuc cuestiona a Dios de por qué están pasando estas cosas. Pero Dios habla con él y le habla acerca de una visión y le dice, escríbele en las tablas, aunque tarde la visión, pero se va a cumplir. Y es parte de esas profecías que tienen que ver con la venida del Mesías, la promesa del Mesías. Y bueno, cuando el corazón del profeta Habacuc está satisfecho porque Dios le ha contestado, entonces viene esta declaración, una declaración en la que él puede ser tan realista y tan de fe.
tan los pies puestos en la tierra como los ojos puestos en el cielo. Por un lado, puede hablar de todas estas calamidades que la nación y él mismo están viviendo, cuestiones muy reales como la higuera no florezca, en las vides no haya frutos, falta el producto del olivo, los labrados ya no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada o no haya vaca en los corrales. Esa es una cuestión muy real. Son los pies puestos sobre la tierra. Y creo que muchas veces como cristianos así estamos viviendo y tenemos los pies bien puestos en la tierra y desgraciadamente algunos ponemos los ojos también sobre estas cosas. Y solo hablamos de todo lo malo que está pasando. Solo vemos todo lo malo que está ocurriendo. Solo nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vista se fija o se enfoca en las cuestiones negativas. Qué tremendo. Qué tremendo porque esto alimenta tu alma, tu espíritu y te hace hablar en un momento dado todo el tiempo como un hombre o una mujer que tiene los pies sobre la tierra, pero los ojos muy lejos de Dios. Y la idea que hoy quiero compartirte es, sí, hay que tener los pies puestos sobre la tierra, pero los ojos puestos en Dios. El corazón apuntando al cielo. Somos personas que Dios ha destinado antes de la fundación del mundo para que en Cristo Jesús podamos vernos y llamarnos, sentirnos y vivir como más que vencedores. Cuando decimos que Dios nos lleva de victoria en Cristo Jesús, no estamos diciendo algo que esperamos que algún día suceda, sino un hecho que Dios está cumpliendo día con día. Hoy, bueno, ayer, hoy y mañana, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y Dios te ha llevado desde hace 42 años, en mi caso, ¿verdad?, que vine a ser cristiano, cada día de victoria en victoria en Cristo Jesús. Pero párate un momento y reflexiona. ¿Qué estás viendo? Tal vez tus ojos están puestos en el hecho de que la pandemia ha trastornado tu vida especialmente terriblemente. Sí, tal vez algunos se quedaron sin trabajo. Probablemente esto pasó o esté pasando, ¿eh? Probablemente ahora con las elecciones haya un cambio de gobierno y algunos se quedan sin trabajo. Sí. O tal vez tus ojos están puestos en la enfermedad, porque ahora te toca a ti o te toca con alguien muy cercano. Al principio de la pandemia oíamos de miles que se enfermaban y también de cientos y miles que morían, pero tal vez no había llegado tan cerca a nosotros de la congregación. Hoy por hoy escuchamos ya de una manera más cotidiana que familiares, amigos, hermanos en Cristo están pasando por enfermedad, tú mismo, yo mismo, y puede ser que tus ojos estén puestos ahí, pero si se quedan fijos ahí y no en el cielo, podrás tener los pies aquí bien puestos en la tierra y ser muy realista y decir que las ovejas sean quitadas de la majada, sí, y los labrados ya no están dando mantenimiento, ya mi negocio no está dando, ya mi trabajo no me está rindiendo, ya mi comercio no se está moviendo igual. Puede ser, puede ser. Pero viene la segunda parte. Dios habla con Habacuc y le dice que hay un propósito mayor que las circunstancias que está viviendo. Y es aquí donde tal vez uso un poquito de lo que decía yo el martes, recursos de fe. Esas promesas de vida eterna que pueden darte un piso sólido, algo que no se mueve, algo que no se va a caer como la línea 12, ¿no? Algo que te va a dejar estar firme, pase lo que pase. Pero es una cuestión de decisión de tu corazón.
decidir creerle a Dios. Y una vez que tú has decidido creerle a Dios, entonces viene el decidir cada día a dónde voy a apuntar mis ojos. ¿Hacia dónde? Porque permítanme parafrasear una frase que Jesús decía, él citó, a los pobres siempre los tendréis. Ok, pero tal vez, parafraseando yo diría, problemas, adversidades, tribulaciones, pruebas, siempre las vamos a tener. Las hemos tenido en el pasado, las tuvimos el día de hoy, pero seguramente mañana y cada día vendrá con sus propias pruebas, con su propio afán. Entonces, tiene que llegar un momento en el que vayamos madurando, tomando decisiones como gente madura, ya no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos, por lo que creemos, por convicción. Uso mucho el ejemplo de que antes de casarnos, pues muchos trabajamos, pero hasta cierto punto lo podríamos haber hecho, pues por gusto. Y tan era así que si nos corrían de un trabajo, pues nos íbamos a otro y ya. Pero cuando no te casas y cuando eres papá, ya no tienes la opción y la libertad de decir, me voy de aquí, brinco para allá y hago esto, porque hay gente que depende de ti. Porque entonces se volvió un deber, una obligación, un compromiso. Y la diferencia va siendo esa. El que madura toma decisiones ya por convicción, por compromiso, por el deber. Puedes pelearte con Dios. Puedes tratar de negociar con Dios. Puedes inclusive tratar de aconsejar a Dios y decirle, haz las cosas así. Pero lo que yo he aprendido es que nada mueve la voluntad de Dios, porque esa voluntad es perfecta. Y para ti, para mí, debe ser agradable. Recuerdo que había un canto que decía, fe mueve la mano de Dios. Y también en algunas ocasiones escuchaba yo frases como, la oración mueve al Señor, o cosas por el estilo. Pero la verdad es que, siendo muy estrictos bíblica y teológicamente, si algo mueve a Dios, ese algo sería más fuerte que Dios. Y la verdad es que ni la fe ni la oración son más fuertes, ni más grandes que Dios. Tenemos que aprender, tenemos que decidir, creerle a Dios, que lo que Él decide para ti y para mí cada día, esa es su voluntad perfecta, agradable. Esa está dentro de su propósito eterno para ti. Y entonces sí, tal vez podríamos continuar con Habacuc y decir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré y me alegraré. Pero si te fijas, las circunstancias, los pies sobre la tierra, esa realidad que él estaba comentando, no cambia. No está diciendo, y cuando ya haya vacas, ¿no?, en los corrales, y cuando ya las ovejas hayan regresado a la majada, y cuando haya fruto del olivo, entonces me alegraré y me gozaré en el Señor. No, sigue sobre la misma idea. Aunque no haya, aunque la higuera no florezca, aunque todo lo demás siga estando mal, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Seguramente has oído en muchas ocasiones que nos bendecimos, o yo escribo y les bendigo diciendo paz y gozo. Pero esa paz y gozo se recibe cuando aprendemos a estar conformes con la voluntad de Dios para nosotros. Y entonces vivimos en paz. Porque compartía yo hace unos martes a los pastores, perdón, en una
en una predicación que di a la iglesia de La Roca, les decía yo, ¿cuál adversidad? ¿Cuál tribulación? Si todas las cosas que nos pasan están escritas en el libro del Señor para bendición nuestra. ¿Dónde está entonces la adversidad? Y te voy a decir dónde está. Está en estos ojos que se clavan en las circunstancias que no nos gustan, en lugar de estar mirando al cielo. Con los pies puestos sobre la tierra, con los ojos puestos al cielo y con el corazón creyéndole al Señor. Esa es la manera en la que podemos vivir cada día en victoria en Cristo Jesús. Es una decisión personal. Yo me gozaré, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pero la decisión es mía, la decisión es tuya. Tú puedes decidir alegrarte o puedes decidir vivir con la congoja, con la tristeza, con el dolor, con el estrés o con la depresión, como quieras. Pero tú vas a decidir. Hace muchos años, tal vez cuando comenzaba yo este pastorado, no entendía muy bien lo que era la depresión. Y en algún momento dado, Dios me permitió pasar un periodo y vivir esta experiencia. Y pasado algún tiempo salí de ella, pero la lección que aprendí es, o le crees a Dios, descansas en eso y no te mueves, y aún como si las ovejas sean sacadas de la majada o no haya vacas en los corrales, mi decisión, según aprendí, es yo me alegraré y yo me gozaré. Ahora, esta parte me encanta porque no es ok, yo me conformo. Bueno, está bien. No es yo me resigno. Ya ni modo, ya que. Es un decidir vivir con gozo y alegría. Yo me alegraré y me gozaré. No sé si me estoy explicando con claridad. No es solo aceptarlo, no es solo de una manera estoica vivirlo y sufrirlo. No, es decidir creyéndole a Dios, es decidir porque sé quién es Dios, decidir vivir alegre y gozoso. Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego dice, el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. No son mis recursos. No es ni siquiera que yo tenga una gran fe. Ni siquiera me puedo parar en el mérito de, ok, soy tan maduro que por mí salgo adelante. Lo cierto es que yo tomo una decisión y esa decisión se fundamenta en que Dios es mi fortaleza. Él es ese punto firme. Es cierto, hay problemas, esa es la realidad. Es cierto, faltan cosas, esa es la realidad. Es cierto, las cosas socialmente van a ponerse más duras. Híjole, hoy en la mañana tuvimos una conferencia donde algunos abogados estuvieron hablando, y sociólogos, psicólogos, de cómo se ven las cosas con las iniciativas que nos están presentando los grupos lésbico, gay y otros más, pro aborto y cosas así. Y de verdad que nada apunta a que les vaya a mejorar este asunto, por el contrario. No obstante, bueno, nos invitan a que hagamos frente y también, pues, hagamos nuestras propias propuestas. Pero mi punto es, sí, siempre va a haber ese tipo de circunstancias, pero o te paras sobre ellas y vives con esa pesadumbre, o declaras que el Señor es tu fortaleza y sigues adelante. Y luego el cita ya para terminar, Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Las mismas palabras que en un momento dado el salmista también diría.
palabras de gozo, de regocijo, de seguridad, palabras que nos permiten ver hacia el futuro, no como quedándonos quietos o pasivos, sino adelante y en victoria. Familia, yo quiero pedirte que estés orando, reflexionando, pero considerando siempre cuál es tu decisión, tu convicción, tu cosmovisión respecto a la vida. ¿Cómo vas a vivir el día de hoy, el día de mañana? ¿Cómo lo vas a vivir? Insisto, va a haber situaciones que no nos gusten cada día. Así como podemos hablar de todos los males, los pies sobre la tierra, yo diría, bueno, también cada día da la oportunidad, cada momento es la oportunidad de poner los ojos en el cielo, de poner el corazón en el Señor. Y oro que esta palabra no quede al aire y que la aproveches, que el Señor la escriba en tu corazón, que tú tomes la decisión de escucharla, porque estoy seguro que viene de parte de Dios también, y seguro nos lo ha dado para bendecirte, para que tú también puedas levantarte, terminar esta reunión mañana por la mañana y decir, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Amén. Muy bien, pues ahora toca el tiempo para Marce y para Lori. Ya lo habíamos comentado, hoy les invitamos a ellas a que nos compartan cómo conocieron del Señor y qué ha hecho Dios en sus vidas en este tiempo. Si es posible, pues en este último año o en esta semana o el día de hoy, mejor aún. Pero les dejamos a ellos los micrófonos, perdón, a ellas los micrófonos. Adelante, Marce o Lori, ¿quién quiere empezar? Buenas noches, hermanos. Es un placer estar en esta reunión y aceptando la invitación del pastor para poder hablar acerca de cómo Dios ha estado en mi vida y lo que ha hecho. Los primeros 12 años de mi vida en mi pueblo llegó un pastor que muchos años más volví a encontrarlo aquí en México. Él es, bueno, ya falleció, pero se llamaba Jorge Moffat y de alguna manera él estuvo en México y se casó con una mexicana y regresó a Costa Rica. Y cuando yo era niña, en esa etapa de mi vida, los primeros 12 años, él seguido me pastoreaba, pues me invitaba a ir a la iglesia. Y yo reconozco que en ese tiempo pues era muy niña y sí iba a veces y así era muy inconstante en esa primera época de mi vida. Después de eso, ya cumpliendo los 12 años, mi hermana mayor y su esposo me adoptaron como su hija. Y ya mi hermana era así muy estricta. Ella me decía, no, si estás aquí, tienes que ir a la iglesia, no puedes faltar a la iglesia. Entonces, como yo era una niña muy bien portada y obediente, esa etapa de mi vida que estuve con mi hermana, que fueron 8 años, yo asistía fielmente a la iglesia todos los domingos y a los 18 años se me bauticé. Después de eso, seguía yo, conviviendo con jóvenes de mi edad y pasando los campamentos que había para la juventud cristiana y fueron así momentos de convivir con ellos y crecer espiritualmente en esa etapa de mi vida. Posteriormente me trasladé a México con una prima que estaba aquí en México y ya como que sí traté de buscar esa misma iglesia aquí en México y empecé a ir a la iglesia, pero pues no me sentí así como ese acogimiento que yo deseaba en la iglesia y me fui alejando y fue cuando conocí al papá de mis hijos y fue cuando
posteriormente de eso me casé con él y ya después de eso llegamos a vivir a la colonia aquí donde estoy ahorita mismo y pasaba yo enfrente de donde está la iglesia actualmente y veía yo a las señoras que estaban ahí y me invitaron a que participara de las actividades que se estaban haciendo en la iglesia y pues de alguna manera yo me sentí atraída por lo que se estaba haciendo en la iglesia y empecé a ir a lo que es Horizonte y Arcoíris, que es conocido actualmente como Comunión con Cristo. Eh, en una etapa, pues me alejé también 2 años, ya no seguía asistiendo a la iglesia porque me decían que si mi esposo me decía que no asistiera a la iglesia, yo tenía que obedecer. Posteriormente me dijeron, no, si él no es cristiano, no tienes que obedecer. Entonces fue cuando regresé nuevamente a la iglesia y Fermín y Lorien pues me acompañaban a ir a la iglesia. Sí, fue esta vez sentí ese, no sé, esa paz y esa tranquilidad que tuve al acercarme nuevamente a Cristo y dije, esta vez no me voy a alejar aquí, yo me voy a quedar, pase lo que pase, voy a estar aquí en esta iglesia y pues actualmente estoy siempre, pase lo que pase, no me he desanimado, he seguido asistiendo a la iglesia. Y en estos tiempos que hemos estado, estas lecciones que hemos estado recibiendo, me están abriendo mi visión, porque alguna vez durante los años que he estado en comunión con Cristo, pues hemos hecho algunas actividades de ir al hospital a evangelizar y de repente hemos ido a las calles, pero no es una actividad que se ha hecho constante. Pero gracias a lo que estamos estudiando y lo que estamos llevando en la escuela dominical, he sentido que tengo la necesidad y estoy en manos de Dios para que Él obre mi vida y haga las cosas que necesito hacer para para seguir haciendo la obra que Dios nos ha encargado, que es evangelizar a las personas que necesitan saber de Dios. En estos tiempos de pandemia, pues yo siento que tengo a Dios conmigo. Actualmente doy consulta en un consultorio homeopático que se encuentra en la calzada de Guadalupe. En sí no he tenido 2 pacientes nada más que posteriormente se hicieron el examen y me confirmaron que habían tenido COVID, pero sus casos no eran graves, o sea, apenas tenían molestias así de garganta y síntomas leves, no fue algo que se hubiera agudizado. Esta experiencia del COVID, sí siento que sí ha habido un cambio en mi vida porque de estar dando consultas 5 días a la semana nos cambiaron y actualmente nada más laboro un día a la semana en el consultorio porque cerraron una sucursal y los médicos están actualmente laborando donde estoy yo. Pero a mí me gusta mucho el trabajo que hago como médico porque puedo hablar con los pacientes porque en sí muchas de las enfermedades que traen los pacientes tienen que ver con ansiedad. Hay mucho miedo y el miedo se refleja en los problemas que tienen los pacientes, desde una inflamación del estómago, conocida como la gastritis, o una inflamación del colon, como la colitis. Y dentro de mis pacientes, pues siempre yo, si hay alguna manera de compartir acerca de que necesitan acercarse a Dios, les estoy diciendo y compartiendo de que necesitan estar
confiar en que Dios es el que les va a ayudar a salir adelante en estos problemas, que no hay que estar temerosos ni ansiosos y siempre hay que estar buscando la paz que Dios nos da, porque si estamos en esa llenos de ansiedad y miedo, no podemos estar sanos. Básicamente hay la necesidad de buscar más tranquilidad, más paz. No solamente recomendar lo que son los medicamentos, sino también la necesidad de estar confiando en que alguien nos cuida y nos protege día a día. Tengo una paciente que también asiste a otra iglesia y pues hemos podido hablar acerca de nuestras experiencias porque la iglesia de ella no cerró, siguieron ellos laborando y pues sí hubo contagios, pero según el testimonio que ella me compartió, pues no hubo fallecimientos en su iglesia. Pero todo es porque confiaron en que Dios iba a estar al pendiente de ellos y buscaron que Dios estuviera en control de la situación de la pandemia. Yo quiero darle al pastor gracias porque a través de sus palabras me ha ayudado mucho a salir adelante en cuanto a mi inseguridad, porque muchas veces hay cosas que uno nada más las piensa, pero no las ejecuta. Pero el versículo que me ha ayudado mucho es el que se encuentra en Primera de Juan 4:18. Creo que ya todos más o menos tienen la idea de qué versículo es. Se los voy a leer. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gracias por estas palabras, porque es mi día a día, porque a pesar de que ya no estoy trabajando al 100, Dios nos ha provisto de lo que necesitamos y no nos ha faltado qué comer en nuestras mesas y hemos sido bendecidas con la ayuda de Dios. Gracias. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. ¿Está Lori por ahí? Sí, ahorita se conecta. Sí, Lori. aquí estoy, pastor. Adelante, hija. Bueno, es que mi mamá ya dio un poco de contexto. Para cuando yo nací, mi mamá ya se congregaba en la iglesia, en ese entonces se llamaba Horizonte, pero pues, aunque se podría decir que soy de cuna cristiana, en realidad sería cuna medio cristiana, porque mi papá no era cristiano. La que me empezó a llevar a la iglesia fue mi mamá, y la verdad, gracias a Dios por eso. Entonces, de chiquita fue que yo empecé a aprender de Dios en la escuela dominical, algunas cosas con mi mamá, sobre todo el de levantarse temprano a orar. Mis respetos a mi madre por eso toda la vida. Pero todos los que desde chiquitos estamos en una iglesia pasamos por un proceso en el que sí conocemos de Dios, pero hay un punto en el que tú tienes que decidir entregar tu vida. Entonces, aunque yo sí conocía a Dios y sí creía en Dios firmemente, el tener a mi papá fuera de la iglesia y a mi mamá en la iglesia me empezó a causar a mí un dilema, como el tener que escoger entre los dos. Y en una parte de mi adolescencia, como que
yo quería seguir más a mi papá de lo que quería seguir a mi mamá. Entonces, pues mi relación con Dios se empezó a enfriar. Y estando lejos de Dios, pues empecé también a desarrollar otros problemas. Cuando yo estaba en la secundaria, pues la verdad me empecé a sentir muy sola, como si las cosas que yo hacía no tuvieran realmente una importancia, como si nadie viera lo que yo estaba pasando. Y pues hasta llegué a considerar, no el matarme, porque gracias a Dios, todo lo que yo aprendí de la Biblia seguía en mi corazón y yo sabía que mi vida no me pertenecía, así que esa idea era así de, no, no, eso no. Pero sí llegué a considerar que a lo mejor no tenía caso que me esforzara en hacer lo bueno porque no era algo que los demás fueran a ver. Así de ignorada me sentía. Loca estaba yo definitivamente. Pero bueno, gracias a Dios porque no nos abandonan ni en esos momentos en el que no estamos pensando con claridad. En uno de estos campamentos de jóvenes que organizaba en ese entonces Jaime, en una actividad que se conoce como Solo, muchos de los que hemos pasado por campamentos de jóvenes hemos tenido una actividad así donde te mandan con tu Biblia, una libreta, una pluma y pues vas a estar orando con Dios, leyendo hasta que Dios te hable. Y Dios me habló. Me dijo que no era cierto, que, disculpen que se me corte la voz, pero que no era cierto que nadie me veía, que él me estaba viendo, que las cosas que yo hacía que fueran buenas, las hacía para él y que a él le importaba. Fue desde ese campamento que cambió todo. Mi relación con Dios se reinició, aunque a mis dos padres los amo con todo mi corazón como una hija debe amarlos. Yo sabía que a quien tenía que seguir no era ni a mi papá ni a mi mamá. A quien tenía que seguir era a Dios. Y que aunque después de eso llegué a tener diferentes luchas, eso de sentirme sola no se curó de un día para el otro. Ya cuando me sentía sola ya podía refugiarme en Dios. Uno de los versículos que más ha estado presente en mi vida, aunque no sé por qué soy mala para recordar los números, pero está en Isaías, es cuando Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y ese versículo es lo que siempre llevo en mi corazón, de que a lo mejor las cosas no son como yo quisiera. A veces yo quisiera siempre estar acompañada por las personas, pero Dios está ahí. Entonces, eso me ha dado una tranquilidad, una paz, algo que puedo compartir con otras personas que también se sienten solas o abandonadas. Es que aunque las personas no pueden estar contigo 24/7, Dios sí, Dios está ahí cada momento. Y si te sientes triste, puedes ir con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Me siento triste y Dios no te rechaza por eso. O me siento solo y Dios te dice, yo estoy aquí contigo. No importa si tu sentir está distorsionado por las cosas que pasan en el mundo, tu fe puede estar firme en que Dios está contigo y Dios no te abandona. Y bueno, han pasado muchas más cosas en mi vida. Algunos de ustedes saben, mi papá falleció hace ya casi 9 años. Ese día fue particularmente difícil, pero lo quiero mencionar porque aún en esos días tan difíciles, Dios sigue mostrando su amor. Estábamos en el velorio y un hermano en la fe le dijo, Dios le mandó un mensaje para mí ese día y le dijo que no me preocupara porque él iba a cuidar de mí. Y así como lo dijo mi mamá, que a pesar de que a veces ella no tiene suficientes pacientes, nunca nos ha faltado, yo les puedo decir que aunque ya no estaba mi papá, que era el que salía a trabajar como padre, aunque yo sé que el trabajo se lo daba a mi papá Dios, nada me ha faltado. No ha habido un día que me haya faltado algo. Dios siempre ha provisto todo lo que yo he necesitado.
sea que yo esté recibiendo beca o esté trabajando, o mi mamá sea la que trabaje, o sea mi hermano, o ninguno de nosotros, porque hay veces que Dios ha provisto de otras maneras, por ejemplo, por la despensa de la iglesia, nunca nos ha faltado nada. Y puedo también compartir esto con otras personas de que puedes confiar que Dios va a proveer. Como Dios tiene mil maneras de hacerlo, pero siempre lo hace. Y pues en estos días de pandemia, admito que hubo un tiempo que me desanimé un poco por cuando volvieron a cerrar la iglesia un poco antes de diciembre. Y bueno, estaba un poco desanimada porque no podía servir. Y era algo que, pues es algo que me gusta hacer, no era algo, es algo que me gusta hacer y es una manera en la que también puedo convivir con otras personas en la fe. Y yo estaba casi de, pues, ¿ahora qué hago? Pero aún en eso y con las cosas que yo he pasado, de que también he tenido que luchar con depresión, con ansiedad, Dios me ha permitido ayudar a otras personas que están pasando por eso gracias a la pandemia, que ha sido algo que ha desanimado a muchos y es como difícil porque no es como mexicanos estamos acostumbrados a vernos, a abrazarnos, a pasar mucho tiempo en familia. Y ahorita por la situación hay muchos que tienen miedo o que ya no pueden hacer tal o cual actividad o que también las clases han cambiado, muchas cosas han cambiado y pues se desaniman, se sienten solos. Entonces, lo que yo he pasado me ayuda también a sentir esa compasión por lo que ellos están pasando y el poderlos acompañar en eso, compartiéndoles del amor de Cristo. También doy gracias a Dios porque en este tiempo que hemos estado con la pandemia encerrados, me ha permitido hacerme amiga de Caro, que allá anda. Y pues es una bendición porque nos compartimos la palabra una a la otra y ahí nos vamos animando, llorando la una por la otra en esos días en los que ya el ánimo no da para más. Y también le doy gracias a Dios porque tengo otra amiga con la cual de los materiales que hemos estado viendo, se los he estado ayudando a ella para que ella también los estudie. Y pues me da gusto ver que también ella ya está creciendo y está aprendiendo otras cosas. Y bueno, gracias a Dios por todo, porque la constante que puedo ver a lo largo de toda mi vida, que pues son 30 años, algunos dirán que son pocos, otros dirán que ya es algo, es que Dios es el que sostiene mi vida, que es su misericordia la que nos sostiene. Gracias. Gracias, Lori. Gracias, Marce. La verdad siempre es una bendición conocernos un poco mejor o un mucho mejor. Yo no recuerdo o no sabía, por ejemplo, que Marce hubiera estado con Jorge Moffat, el pastor Jorge Moffat. Wow, un hombre de Dios tremendo, que todavía tuve chance de conocerla aquí en la Alianza. Pero gracias. Y el ver cómo Dios las lleva a experimentar, ¿no? Cada día su fidelidad, su amor, su cuidado, su protección, pues son cosas que animan, fortalecen nuestra fe en el Señor, en Cristo Jesús. Gracias por aceptar la invitación para compartirnos y estoy seguro que esto nos va a permitir también orar por ustedes cada día, con un poquito más de conocimiento de causa y también identificándonos en algunas cosas ya muy personales, ¿no? Me gustó mucho esta última parte con la que cierra Lori, dice, me ha permitido hacerme amiga de Caro, que ahí está. Pues sí, de eso se trata. Cuando sabemos un poquito más de otros, también nos identificamos porque están viviendo algunas cosas que nosotros ya vivimos o que podríamos vivir, ¿no? Y eso nos permite pues hacer esos puentes, esos nexos. Pues gracias a las dos, de verdad, muchas gracias, han sido una bendición. Y familia en Cristo, de esto se trata ser cristiano, de hablar de estas experiencias que Dios nos lleva a tener a todos cada día. Algunas de ellas podemos llamarlas sobrenaturales, la gran mayoría tal vez les digamos que son cotidianas, pero ninguna
está fuera de la voluntad de Dios. Y cuando eso se mete en tu corazón, cuando eso se hace queda bien grabado en tu cabecita, créeme que puedes decidir, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Pues a reserva de que haya algo más, Pati, alguna petición o algo, ¿no? Pues solo agradecer que Dios ha venido cuidando a Jaime, a Abril, a Fanny, a Samuel, a la abuela Isabel, ¿no? Que han estado malitos en estos días y esperamos seguir oyendo también cosas buenas y maravillosas de lo que Dios está haciendo con ellos, guardándoles, protegiéndoles, sanándoles. Pues a reserva de eso, no sé si haya por ahí algunos otros enfermitos o niños. Pastor. La hermana Gómez de Sánchez, la hermana Isabel. ¿Qué pasa, hijo? ¿Puedo decir algo? No. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Sí te alcanzas a ver? No. Pues nada más, darle las gracias a todos por sus oraciones. Nos bendijo mucho la palabra de Marce y de Lori, y pues Dios está haciendo cosas maravillosas, y en verdad la enfermedad está, las circunstancias están, pero Dios siempre de una u de otra forma nos supera en el gozo, en el cuidado. Y es tan increíble su cuidado que a pesar de que a veces el alma se abate, Él siempre va a encontrar una forma de llevarnos a un nivel más allá de alegría y gozo y paz. Bien. Gracias, Jaime. Y pues yo aprovecho para decir gracias a Dios que le permitió el día de hoy comenzar con un tratamiento que ha sido una bendición para otras personas. Y bueno, yo estoy convencido y confiado en que Dios también hará algo bueno en toda tu casa, Jaimecito. Pues si ya no hay algo más, muchachos, que el Señor me los bendiga. Vamos a descansar, vamos a cenar y a descansar, y que el Señor les siga guardando a todos y a cada uno ahí en su mano preciosa y poderosa. Que la paz de Dios sea con ustedes, chavos. Nos vemos el domingo, primeramente Dios.